Bien, estamos ya de vuelta en Hoy es Noticia. Queremos seguir analizando lo que va a pasar en la Convención Constituyente y para eso vamos a tomar contacto con quien obtuvo la primera mayoría en el Distrito 7, el abogado constitucionalista Jaime Baza. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Hola, Fresia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en Gracias por el Valparaíso contacto. hubo varias cosas claras, ¿no? El tema de los gobernadores por una parte y con esta primera mayoría, ¿se la esperaba, Jaime? No, la verdad que nos sorprendió un poco el respaldo popular que generó nuestro proyecto, ¿verdad? Una forma de hacer política distinta desde el territorio, de cara a la ciudadanía y buscando sobre todo abrir espacios de participación ciudadana, ¿verdad? Y fue un respaldo bien importante, creo yo, a ese proyecto, pensando también en el resultado de Rodrigo Mundaca en la región, de Macarena Ripamonti, Viña del Mar, de Jorge Charp en Valparaíso. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando aquí en la región. Y eso, ¿cuáles son sus primeros desafíos como constituyente pensando y en esa misma línea del Distrito 7, por una parte, pero para ponerse a trabajar las prioridades que lo movió como para ser constituyente y ahora para ya electo en el cargo? Mira, el Distrito 7 creo yo que es bien representativo de lo que ocurre en el país. Yo creo que es muy lindo, es muy provechoso mirar a Chile desde los ojos del Distrito 7, porque parte muy importante de los problemas que atraviesan al país son problemas que caracterizan también a la región de Valparaíso. Desde esa perspectiva hemos estado trabajando intensamente a lo largo de los últimos meses, especialmente en las últimas semanas de campaña, para generar esas condiciones de articulación y de organización social que nos permitan hacer frente a esos desafíos, ¿verdad?, en temas socioambiental, desde la protección de las ciudades como espacios para vivir y no solamente para lucrar con el negocio inmobiliario, y también proyectar esa forma de organización desde la militancia política, desde la militancia social, desde la militancia gremial, hacia la configuración de una sociedad más democrática y más inclusiva. Y en ese sentido, claro, de los primeros desafíos que va a tener la constituyente va a ser la redacción del reglamento, que va a tener que contemplar formas de participación ciudadana de modo tal de que este espacio que se abre de decisión institucional hacia la construcción de un nuevo país, de una nueva sociedad, pueda contar con la participación incidente de la ciudadanía, ¿verdad?, que ha demandado esos espacios precisamente. Jaime, respecto a estos mismos enfoques que hay, sobre todo en el Distrito 7 y en la región de Valparaíso en general, ¿cómo van a trabajar los independientes? Porque han dado la sorpresa quizás por todo lo que costó entre los cupos, en propaganda electoral, en fin, pero son de alguna manera mayoría. ¿Cómo se enfocan estos distintos intereses de distintos distritos y zonas del país y territoriales para aunar de alguna manera mayorías y hacer acuerdos? Mira, yo participé de muchos espacios de diálogo y de discusión durante la campaña con distintas candidaturas independientes, candidaturas de militancia de partido político, con candidaturas que militan en espacios sociales, ¿verdad?, que no son solo militantes de partidos políticos, sino que militan en espacios sociales, que es una forma de militancia que yo creo que tenemos que empezar a mirar con mayor detención. Y te puedo decir con bastante tranquilidad, con bastante certeza, de que hay un programa de transformación, hay un proyecto de transformación social que es bastante más extendido de lo que parece. Candidaturas militantes de partidos políticos, candidaturas independientes en cupos de partidos políticos, como es mi caso, candidaturas independientes en listas de independientes, han estado empujando demandas que son bastante transversales en la ciudadanía en materia de salud, educación pública, protección del medio ambiente, recuperación del agua, un sistema de pensiones justo, equitativo y solidario. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay que decir que desde los ojos de la vieja política, probablemente la dispersión de los independientes y la atomización de candidaturas individuales se ve como un riesgo, pero la verdad es que las nuevas formas de acción política que hemos visto, sobre todo a lo largo de la campaña y del último año y medio, dan cuenta de que hay un programa común, hay un proyecto común. Hay muchas candidaturas que levantaron durante la campaña propuestas muy similares y yo de verdad no veo ahí mucha complicación
en articular, en levantar programas comunes y en llegar a los acuerdos que se necesitan para la redacción de la nueva Constitución. Por algo hay un apoyo tan mayoritario y tan masivo a candidaturas y a listas de transformación social. Es el Distrito 7 y justo era a propósito de esta política y partidos tradicionales que se han visto bien golpeados, Jaime, respecto a los independientes o de los nuevos movimientos incluso el pasado fin de semana. Respecto a esta política o escenario político que dejó las elecciones de este fin de semana, ustedes como independiente tienen claridad de que la política tradicional es necesaria en estos días, y se lo pregunto porque desde la política tradicional o los partidos han hecho una defensa también de lo necesario que son. Mira, yo creo que es importante detenerse y tratar de reflexionar qué significa política tradicional. Porque efectivamente decimos mucho, y yo lo comparto, que los partidos políticos son fundamentales para la democracia, y eso es verdad. Pero el punto es que yo creo que es clave preguntarse qué tipo de partidos políticos son necesarios para qué tipo de democracia. ¿Por qué lo digo? La democracia chilena es una democracia de baja intensidad. Esto aparece en todos los estudios y estamos casi siempre en la medianía de la tabla en lo que a representatividad y participación ciudadana se refiere. Una democracia de baja intensidad que no se caracteriza principalmente por los altos grados de representatividad de las instituciones de representación popular, sino que más bien por el contrario, por tener un desprestigio estructural de la ciudadanía que desconfía de sus propias instituciones. Esa situación la han generado estos partidos políticos que se han construido desde las cúpulas, partidos políticos que no son manejados por sus bases militantes, sino que son manejados por familias. Tienen hasta nombre, los príncipes, los generales, etc. Esos partidos políticos le hacen daño a la democracia, porque son partidos que no son funcionales a la representación de la voluntad popular, son partidos que no son funcionales a abrir los espacios de participación ciudadana, sino que más bien son funcionales a la concentración del poder en unos pocos caudillos. La reflexión que está compartiendo Jimena Rincón, yo creo que da cuenta de los problemas que tiene la vieja política, como si esto se tratara de cambiar un rostro por otro. La democracia cristiana tiene un constituyente que es precisamente el presidente del partido. Esa reflexión es la que nos tiene que hacer preguntarnos a nosotras, las personas comunes y corrientes, Jaime, ¿qué tipo de partidos políticos necesita la democracia? ¿y eso con qué representación? Porque evidentemente los partidos tradicionales, más allá de la reflexión que pudiésemos hacer, los partidos tradicionales sí se vieron golpeados en un sector más que otro, pero de todas maneras votó menos de lo esperado, un 60% de la población aproximadamente. Entonces aquí, ¿cómo se sacan las cuentas entonces? Mira, votó menos, hubo menos participación electoral de la que hubo para el plebiscito, es verdad, pero hay que considerar primero que no tenemos punto de comparación de elecciones que se hayan desarrollado en 2 días. Segundo, tenemos contexto de pandemia. Tercero, el transporte público, que de público tiene muy poco, falló el fin de semana. Hubo amplias denuncias en distintos países, en distintas ciudades del país, que denunciaban que no había transporte público, las personas hacían turnos con sus autos privados. Y si de comparaciones se trata, yo creo que esta elección es comparable a la municipal del 2016. Y ahí vamos a ver que la diferencia de participación es de prácticamente 10 puntos porcentuales. Entonces, en ese escenario, ciertamente hoy día hay una participación ciudadana importante en clave electoral. Hay una creciente participación ciudadana en espacios que no son propiamente electorales. Hay que recordar que los cabildos, asambleas y distintos espacios de organización están activos desde octubre del 2017. Eso no ha terminado, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de toda esa dificultad, hubo un aumento de participación electoral si comparamos esta elección municipal con la anterior. Este proceso goza de plena legitimidad y de plena representatividad, considerando el resultado del plebiscito, considerando los resultados de las elecciones de este fin de semana, donde hay una clara manifestación de voluntad popular a favor de transformaciones estructurales, y considerando que vamos a tener un año de deliberación constituyente que va a cerrar con un plebiscito de salida. El 2/3 que ha sido, y fue tema también durante la campaña, ¿usted está de acuerdo con mantenerlo?
Mira, yo creo que hoy día ha quedado demostrado que el valor de la hoja en blanco tenía una potencia transformadora mucho más importante que el eventual veto de un tercio que quería proteger la Constitución del 80. Hoy día no es tema mantenerlo o no mantenerlo, porque la derecha no tiene el tercio necesario para bloquear las transformaciones que el país necesita. Por lo tanto, esa discusión hoy día no es necesaria. Y este golpe a la derecha, a los partidos de la centro-derecha, al gobierno, que lo ha llevado incluso a tener reuniones y consejos de gabinete el día de ayer, a conectar más con la ciudadanía, ¿a qué responde, Jaime, cree usted? Mira, yo ahí creo que hay dos factores que son importantes, tres quizá. Primero, no podemos olvidar que este gobierno es responsable de violaciones masivas a los derechos humanos que han sido constatadas y certificadas por 6 informes nacionales e internacionales desde octubre del 2019 a la fecha. Y el pueblo tiene memoria. Y eso yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa. En segundo lugar, este gobierno ha sido responsable de un pésimo manejo de la gestión de la pandemia, ¿verdad? Con decisiones contradictorias, con permisos de vacaciones en noviembre para el verano, disparando las cifras y sobre todo alterando las condiciones de cada una de las fases del plan paso a paso. Y eso el pueblo lo sabe. Y en tercer lugar, este gobierno no tiene cómo conectar con la ciudadanía porque no tiene empatía. No entiende cuáles son las condiciones de vida de las personas comunes y corrientes como nosotras. Entonces, esa forma de conectar, como de bajar del Olimpo a conectar con la ciudadanía, es precisamente el tipo de relación que hay entre representantes y representados que tiene la democracia chilena en el estado de crisis en el que está. Y por eso es importante recalcar, no necesitamos que el gobierno conecte con la ciudadanía, necesitamos gobiernos ciudadanos, no de empresarios, no de la élite, gobiernos que surjan desde la ciudadanía, que no necesiten conectarse con la ciudadanía porque formamos parte de la ciudadanía. Ese es un cambio, creo yo, radical. Jaime Baza, muchísimas gracias por hablar con CNN. Que esté muy bien. Gracias, Frecia. Gracias. Nos vemos.